El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Justicia colombiana niega recurso judicial que buscaba impedir que fuera exhibida en Colombia la película española Operación E. Sentencia sobre la película Operación E. No concede acción de tutela por no considerar actualmente conculcados derechos fundamentales del menor. La tutela había sido presentada por la exsecuestrada del grupo terrorista de las FARC, Clara Rojas, quien asegura que en la cinta es utilizado el drama de su hijo Emanuel, que tuvo que nacer en cautiverio. Aparecen nuestros nombres y es en una situación en que efectivamente, como lo señalan los facultativos, podría afectar el libre desarrollo de su personalidad. Los productores de la película negaron siempre la acusación y tras ganar la batalla legal, anunciaron que estrenarán la cinta en Colombia a finales de este mes. Lo importante es destacar que esto es una película de ficción y nosotros hemos hecho esto como un homenaje a las víctimas y a los desplazados del conflicto colombiano. Tras el fallo de tutela que habilita el estreno de Operación E en Colombia, ¿vería usted o no la película? Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. La exsecuestrada Clara Rojas y el productor de la cinta Farruko Castromán hablan sobre el contenido del film y explican las posiciones que defendieron ante la justicia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la controversia que genera la película Operación E. Pese a que la cinta aún no ha sido estrenada, su contenido ocasionó una intensa batalla legal y mediática entre los productores del film y la exsecuestrada Clara Rojas, que infructuosamente intentó, a través de una tutela, impedir su proyección en Colombia. La noticia, la explagiada asegura que la imagen de su hijo Emanuel es utilizada en la película y que la publicación de su historia afecta sus derechos a la salud psíquica, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. El punto clave, Clara Rojas estuvo secuestrada durante 5 años y 10 meses. Durante su cautiverio fue madre. Tanto ella como su hijo son víctimas del terrorismo de las FARC. Es una situación compleja porque lo que más me preocupa efectivamente es que aparece mi hijo, aparecen nuestros nombres y es en una situación en que efectivamente, como lo señalan los facultativos, podría afectar el libre desarrollo de su personalidad. Volviéndola a mirar y me di cuenta que toda la trama de la película gira en relación con mi niño. El punto clave, el contenido de Operación E. Mientras que Clara Rojas asegura que la cinta tiene como eje central la tragedia del secuestro que sufrió su hijo, los productores sostienen lo contrario. Aseguran que la película franco-española no vulnera los derechos del menor porque no está centrada en su historia, sino en la de José Crisanto Gómez, un campesino que fue obligado por la organización criminal de las FARC a cuidar a Emanuel, el hijo que tuvo secuestrada Clara Rojas. Que esta película está basada en la historia de José Crisanto Gómez Tobar, que no tienen nada que ver, evidentemente. Hay cosas relacionadas con la señora Clara Rojas y con Emanuel, pero que son única y exclusivamente pues, hechos públicos que todo el mundo conoce. Realmente nosotros nunca queríamos ni hemos tenido intención de personalizar esto en nadie, ¿no? El punto clave, dos posturas de opinión chocan frente a este dilema. Por un lado, quienes creen que la exhibición de la película vulnera el libre desarrollo del hijo de Clara Rojas y por otro, quienes defienden el derecho a la libre expresión. Finalmente, la justicia colombiana fue la encargada de dirimir las diferencias entre las partes. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la tutela que había presentado Clara Rojas. La decisión señaló que la película no ponía en riesgo los derechos fundamentales de su hijo. Sentencia sobre la película Operación E.
Esta operadora judicial no encuentra conculcación actual frente al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad con la película, como tampoco encuentra certeza de su vulneración de este derecho a futuro, pues no existe nexo causal alguno que permita concluir que la exhibición de la película vaya a imponer al menor un plan de vida diferente al que en este momento viene formando. Tras escuchar estas posiciones y este planteamiento, ¿verían o no ustedes la película Operación E? Los invito a que respondan a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La opinión de ustedes cuenta en el programa La Noche. En nuestros estudios saludamos a esta hora a Clara Rojas, ex secuestrada del grupo terrorista de las FARC. Señora Rojas, bienvenida como siempre al programa La Noche. Gracias. Pues quiero preguntarle, tras esta batalla judicial que usted libró durante mucho tiempo, finalmente un fallo de la justicia colombiana autoriza la proyección de esta película. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues la realidad fue que me tomó de sorpresa. Yo realmente estaba muy confiada porque los argumentos legales, tanto del orden constitucional, el Código de la Infancia, y los diferentes argumentos constitucionales o fundamentos constitucionales desde mi punto de vista pues estaban muy sólidos, incluso los conceptos que habíamos allegado de los médicos, tanto psicólogos, médicos salubristas, en fin, y yo pues tenía muy buena esperanza de que esto fuera a prosperar, de manera que pues llevo un día digiriendo el tema. Y bueno, pues por supuesto es otra etapa y otro obstáculo que hay que superar y que sin duda pues le pido a Dios que me dé esta fortaleza para seguir adelante y bueno, tener la sabiduría para afrontar esta situación. Yo fui la persona que impetró esta acción ante la justicia justamente porque necesitábamos necesidad de resolver un problema y pues me tocaba tragarme el sapo, perdón. Pero sí. ahora sigue pensando que la película le hace daño a su hijo Emanuel. Sí, yo tengo ese convencimiento, tengo esa preocupación. Incluso pues ya mirando más con calma la sentencia y el pronunciamiento de la juez, ella al parecer lo que no logra, si bien estudia los conceptos que se le allegaron, como que no logra tener una certeza total que le lleve a tomar una decisión y aceptarlo. Pues yo entiendo que es un riesgo. Yo lo que como madre pues cuando uno le alertan de un riesgo lo primero que trata es de ver cómo lo soluciona. Y ese fue, digamos, el mecanismo que me sugirieron y que me aconsejaron los abogados en su momento para poder manejar la situación. De manera que yo lo que quiero hacer estos días es como analizarlo, como no reaccionar otra vez en caliente y bueno, con más calma tomar una decisión para ver cómo se afronta esta nueva situación y por supuesto cómo seguimos adelante. La polémica película se va a exhibir el próximo 24 de febrero, según ha informado ya la organización del Festival Internacional de Cine de Cartagena. ¿Cómo manejar esta situación frente a su hijo Emanuel? ¿Se va a sentar usted a explicarle, a ver la película con él? Sí, digamos que yo quisiera como que las cosas vayan surgiendo poco a poco de una manera espontánea, ¿no? Como no plantearle el tema como una tragedia, porque sería meterle como más preocupación al tema. Máxime que él está viendo hoy como una realidad muy particular en su colegio y yo pues no quisiera que esa situación se afectara por esta película, de manera que en la medida que él vaya teniendo información y preguntas pues por supuesto se le irá explicando, se le irá comentando y bueno, iremos tratando de afrontar la situación lo mejor posible. A manera de anécdota, ¿qué ocurre con Emanuel, por ejemplo, en el colegio? Bueno, él hoy lleva su vida normal, ¿no? Va al colegio, hace sus actividades, las disfruta y una cosa que es importante señalar es que digamos la gran preocupación que yo tuve o la razón por la que estuve alertada por la psicóloga era que al ver la película él podía verse cuando era bebé, de lo cual pues eso no es tan real para él porque los bebés normalmente no tienen memoria, si bien está ahí pero no es tan real como para nosotros los adultos. Verse como víctima es eventualmente lo que le pueda generar una situación de aflicción o de afectación y eso es lo que tenemos que manejar y por eso eventualmente también podría afectar el desarrollo de su personalidad porque al verse en la imagen, él como protagonista de esta pues, tragedia que sin duda vivió, pues eso hay que manejarlo, justamente para que él no quede con su foco en esa situación, sino se centre en lo que vive hoy y por supuesto se pueda proyectar a futuro y trazarse su propio camino. Yo creo que esa es la labor que nos corresponde a mí como madre, a nuestra familia, pues afrontar y darle toda esa fortaleza. Sí. Y bueno, pues la película obviamente nos genera como un impacto ahí, estábamos viviendo un proceso de resiliencia maravilloso
y quisiéramos que esto definitivamente pues no nos afectara, pero pues es una realidad que en todo caso tenemos que afrontar. Un intercambio de comunicaciones entre la producción de la película y Clara Rojas terminó en que la exsecuestrada interpusiera una acción de tutela para evitar la difusión del film en Colombia. Estos son los argumentos jurídicos y psicológicos de Rojas para decir que la cinta Operación E vulneraría los derechos e induciría a la discriminación de su hijo, que tiene 8 años. Esta es la acción de tutela que la exsecuestrada Clara Rojas interpuso contra los productores de la película Operación E. El documento fue radicado el pasado 13 de diciembre con el objetivo de evitar la exhibición de la cinta en Colombia. El documento de 37 páginas, que conoció en su totalidad el programa La Noche, explica uno a uno los argumentos que Rojas esgrimió contra el filme, que relata la historia de su hijo, quien nació en cautiverio. Esta exhibición del nombre e historia de mi menor hijo Emanuel se pretende realizar sin haber obtenido en ningún momento mi autorización, sin tener consideración alguna frente a las afectaciones psicosociales que sufriría como consecuencia de la transmisión de la película, sin respetar el derecho a la privacidad y sin consideración alguna a las normas legales que existen en Colombia sobre esta materia. En el documento, Clara Rojas hace un duro señalamiento a los productores. Pretenden de esta forma lucrarse de la exposición de una de las versiones, aquella relatada por José Crisanto Gómez Tobar, de la trágica historia que vivió mi hijo como víctima de varios delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado colombiano. Según la madre de Emanuel, los derechos que se verían vulnerados en su hijo con la exhibición de la película son: derecho a la niñez, los menores tienen prevalencia en el ordenamiento colombiano; derecho a la salud, sobre todo a la salud mental de Emanuel; y tercero, derecho a la dignidad humana, a la autonomía individual y al libre desarrollo de la personalidad. Que se postergue su presentación para que en el entretanto el gobierno nacional, pero también las partes, acuerden medidas de protección al niño afectado. El programa La Noche también tuvo acceso al concepto psicológico firmado por la doctora Cecilia Zuleta García, que argumenta las razones por las cuales Emanuel podría ser discriminado si la película es difundida. Los otros niños lo tratan como un compañero más. Nadie hace referencia ni se burla de sus características particulares. Y esta película volvería a dar protagonismo a su historia con un punto de vista que no está acorde con la historia que todos tienen. En ese sentido, la película Operación E vulneraría el derecho a la protección emocional y al desarrollo de los procesos del niño, como la regulación emocional y el sentimiento de protección dado. Sin embargo, una jueza de Bogotá falló en contra de Clara Rojas y a favor de los productores, y así autorizó la exhibición de la película en Colombia. El fallo indica que la cinta no vulnera los derechos de Emanuel, el hijo de Clara Rojas. Señora Rojas, si bien los productores de la cinta han dicho que la historia que están contando es la historia de Crisanto Gómez, un hombre que aún no sabemos si cuidó o secuestró a su hijo, ¿por qué siente usted que pudiera ser el protagonista Emanuel? Porque sin duda la historia que ellos narran es justamente en relación con mi hijo. La película no empieza cuando nace Crisanto, ¿no? Con todo el respeto, empieza la película es cuando nace mi niño. Y termina cuando ya me liberan a mí. Justamente hacen una mención, muestran las noticias reales, y por eso cuando ellos mencionan que es una ficción, a mí me llama la atención porque lo muestran como un hecho real. Todo el tiempo uno está pensando que es algo que ocurrió exactamente como lo están diciendo. Dan circunstancia de las ciudades, de las fechas, las mismas noticias son reales. Entonces, pues sí hay como una confusión que al fin esto es ficción o es realidad, y en ese punto pues hay que tener cuidado. Yo no sé efectivamente si la película eventualmente se permitiría ver a menores de 18 años o a mayores de, si hay alguna reglamentación a ese respecto o alguna verificación, porque yo me pregunto si un niño de 15 años realmente tiene la capacidad para entender el conflicto y la historia que se teje en relación con Crisanto. Sí. Quisiera dejar claro que la justicia colombiana no comprobó la culpabilidad de este hombre. Este hombre ahora está en algún punto de Colombia muy protegido, incluso tiene que usar chaleco antibalas porque ha recibido amenazas por parte de las FARC de que pudiera ser asesinado. ¿Usted ha hablado alguna vez con este hombre? Bueno, pues sí, yo soy consciente de esa situación y obviamente pues la lamento como la lamentamos de todas las formas. Y en eso también quiero hacer claridad, porque fíjese que los productores han dicho que yo que tengo un resentimiento contra él, y eso no es así. Nunca he hecho ningún pronunciamiento al respecto.
he respetado esa situación. Y sí, en algún momento hablamos justamente aquí en el programa de la noche cuando nos invitaron a escucharlo. Yo lo único que hice fue escucharlo. Eso es un programa que se transmitió ante todos y él contó su historia. Yo lo que hice fue escuchar esa versión que él dio. ¿Y le gustaría ahora hablar con él, saber qué hay detrás de esta historia que él contó a unos productores y que ahora llevaron a las imágenes? Pues eventualmente, digamos que en su momento cuando lo escuché en televisión de pronto yo estaba muy recién liberada y a veces no es tan fácil manejar esas emociones y esas situaciones, pero pues con el paso del tiempo uno también va, digamos, tomando distancia de ciertos hechos y va teniendo también una madurez en el manejo de los temas que bueno, eventualmente podría, por supuesto, escucharlo. Tras escuchar estas posiciones y este planteamiento, ¿vería o no usted la película Operación E? Los invito a que respondan a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla la opinión, porque la opinión de ustedes cuenta en el programa La Noche. Aquí algunas de las opiniones que ya hemos recibido. Ana J. Vélez dice, la película no es sobre el hijo de Clara Rojas, sino sobre el hombre que lo cuidó. Lina Botero Q dice, claro que no, Clara no oculta nada diferente a su vida porque creen que porque lo vivió es de dominio público. Arquivio dice, claro que sí queremos ver qué tan buena es y si de verdad hubiera perjudicado a Clara y a su hijo. Vamos a hacer una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos para seguir conversando con Clara Rojas a propósito de la polémica por la publicación en Colombia, la proyección de la película Operación E, en la cual cuenta la historia de su hijo que tuvo en cautiverio.